Un gran orgullo en esta mañana saludar a todos nuestros hermanos de la Iglesia Internacional, Casa de Oración, Renovación Cristiana, ubicada en la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos están viendo. Que el Santo de Israel en esta mañana los bendiga, los cuide, los proteja, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, demasiado difíciles. Estamos confinados en nuestras casas, pero en medio de ello Dios tiene un propósito grande, hermano. Dios tiene un propósito grande, hermana. Solo Dios te anima a que sigas adelante, que sigas manteniendo tu fe, que sigas buscando el rostro de Dios. Dios en esta mañana habla. Dios en esta mañana quiere saludarte, quiere darte esos consejos de ánimo, porque aún en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, Dios nos habla. Él tiene un mensaje poderoso en esta mañana. Así que a todos nuestros hermanos de la iglesia, a todas aquellas personas que nos están viendo cerca de alrededor del mundo, más de 5,000 personas nos están viendo alrededor del mundo, y que Dios tenga bendición de todas estas personas que nos ven, porque sabemos que Dios es grande, que Dios tiene un propósito santo, porque el propósito de Dios es edificar, levantar, sanar, liberar, restituir. Donde quiera que tú estés en este momento, donde quiera que tú te encuentres, el Señor te ama. El Señor no te ha olvidado. El Señor no te ha abandonado. Él está delante de ti. Él quiere guiarte en esta mañana. A todos nuestros hermanos de la Iglesia Internacional, Casa de Oración, Renovación Cristiana, ánimo, fe, ganas a las cosas de Dios. Ganas, aún en medio de la tempestad hay que tener cordura, ganas, ánimo. No desfallezcan, no se desanimen. El Señor cuida de cada uno de nosotros. Su palabra es grande, su palabra es poderosa. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, poderoso Padre, creador del cielo y la tierra. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy venimos, Señor, por medio de tu Santo Hijo, a darte las gracias, a decirte, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, cada domingo. Aquí estamos proclamando las buenas nuevas del reino. Aquí estamos dando esos mensajes que tú quieres que hagamos y que transmitamos a tu pueblo, Señor. Bendice a todas aquellas personas que escuchan este mensaje, a todos nuestros hermanos de la iglesia, a todas nuestras hermanas de la iglesia Internacional, Casa de Oración, Renovación Cristiana, a todos aquellos que nos miran también en esta ciudad, a todos aquellos que tienen el deseo de escuchar un mensaje de Dios, a esas más de 5,000 personas que nos están viendo alrededor del mundo. Que los bendiga, que este mensaje sea un mensaje de aliento, sea un mensaje de esperanza. Bendito Dios, Padre Santo. En esta mañana nos ceñimos los lomos con la verdad. Nos colocamos la coraza de justicia. Tomamos, Padre Santo, nos calzamos los pies para predicar las buenas nuevas del reino. Tomamos el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo. Nos colocamos el yelmo de la salvación y sobre todo tomamos la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, para estar predicando tu palabra, para que con denuedo oremos los unos y por los otros, para cuando nosotros prediquemos no sean palabras lisonjeras ni palabras humanas, sino que venga de ti, Señor.
Oh, mi precioso Jesús de Nazaret, te amamos, te damos gracias. Aún por tu muerte en la cruz fue para nosotros vida eterna. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Mi precioso Espíritu Santo de Dios, ¿cómo no darte gracias, eterno Rey? Hoy toma el corazón de todos nosotros. Muévete a través de esta señal, Señor. Muévete en cada lugar, en cada casa, en cada apartamento o departamento, en cada sitio donde estén escuchando este mensaje, Señor. Que seas tú gobernando la vida de cada uno de los que escuchan. Que este mensaje llene de bendición a mucho pueblo, a mucha gente, Señor, a muchos hombres, mujeres y niños. Que los llene de bendición, Señor. Que seas tú, Padre eterno, gobernando nuestras vidas. En el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El mensaje que les voy a hablar en esta mañana se llama ganadores de almas. Si tú tienes la palabra de Dios, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Y leemos la palabra de Dios así. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que los seguían. Repito, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que los seguían. Amén. Hoy en día, a raíz de la crisis que estamos viviendo y desde muchos años antes, millones y millones de personas consideran que no necesitan de Jesús. Muchos creen que pueden vivir sin Dios. Muchos creen que solo sus talentos, sus fuerzas y sus dones, que su inteligencia, que sus vastos estudios académicos, que sus riquezas inigualables, no necesitan de Dios según ellos. Muchos creen que su gloria, que su prestigio, que su fama los está llegando a todas, que los está llegando porque ellos mismos se hacen galardonadores de sus propios esfuerzos. Muchos dudan del mensaje de Dios. Muchos dudan de la palabra de Dios. Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde hemos vivido situaciones difíciles y complejas, porque jamás tú y yo hemos vivido lo que estamos viviendo, jamás. Dios ha establecido un juicio. Dios sabe que estos 4 o 5 meses que llevamos ya de cuarentena nos sirve para que tú y yo reflexionemos, miremos. El mundo ya no es el mismo, el mundo ha cambiado y vendrán circunstancias mucho más difíciles. La palabra de Dios dice que por causa de estos tiempos, por las causas de los que estamos viviendo, muchos hombres y mujeres enfriarán su corazón. Imagínense, se apartarán de Dios. Ya no quieren saber más de Dios, porque de pronto Dios no ha contestado a sus respuestas, porque de pronto Dios no ha llenado las expectativas que muchos quieren, porque de pronto Dios no vive dentro de ellos. Y es ahí donde estas personas dudan del poder, dudan de la eficacia de Dios. Ya no creen que Dios puede transformar sus vidas. Hoy en día
Salen apresurados a buscar el dinero. Hoy en día muchos salen sin esperanza. Nuestros jóvenes están confinados en un computador a estudiar, a capacitarse. Ya no tienen esos encuentros de amistad. Ahora se habla del teletrabajo y de los trabajos en casa. Todo ha cambiado, hermanos. Nuestros templos están cerrados. Hoy estábamos pensando gozosos en poder ir a la iglesia y desde allá transmitir, pero se nos dijo que no podíamos salir. Y eso para mucha gente, a pesar de la situación económica, del problema que se está presentando, muchos con síntomas de coronavirus, muchos en los hospitales sin esperanza y sin fe. Y eso hace de que se enfríe el corazón y empiecen a dudar de la palabra de Dios y ya no creen que Dios transforma vidas. Prefieren que el Estado los mantenga. Prefiere que el Estado nos convierta en personas, disculpen la expresión, inútiles. Viene un cambio social muy difícil. La transformación que hemos venido hablando, el nuevo orden mundial, donde se tratará de buscar una sola iglesia que domine a todas las demás. Los derechos sociales, donde todos vestiremos, comeremos de acuerdo al sistema socialista. La propiedad privada empezará a perderse según estos nuevos conceptos. Y es triste ver que la humanidad esté jugando a ser Dios. Hoy en día está bien que busquen vacunas y cosas, pero en el trasfondo de todo ello tiene un contexto espiritual y es que hemos abandonado a Dios. Por eso el corazón de muchos se enfriará y por eso muchos ya no creen en la palabra de Dios y muchos ya no quieren ver que sus vidas se transformen. Y es ahí donde Dios se mueve. Es donde Dios se manifiesta. A pesar de que muchos esperan una señal y dicen, tengo que ver para creer. Otros consideran que todavía no ha llegado el tiempo para convertirse a Cristo. Otros consideran que lo material prevalece sobre cualquier área espiritual. La confusión, el caos. Hemos escuchado problemas ministeriales como nunca en estos días. Iglesias divididas, iglesias cerradas, muchos pastores enfermos, algunos han muerto por el coronavirus. Pero son en estos tiempos donde Dios mira y prueba nuestro corazón y prueba tu corazón, hermano. Prueba tu corazón, hermana. Todos nos mandamos mensajes de cristianos y nos llenamos de mensajes. No está mal. Pero Dios quiere que tú muestres quién eres tú delante de Dios. ¿Cómo estás caminando delante de Dios? ¿Cómo te estás moviendo delante de Dios? Sabemos que las necesidades muchas veces nos pueden apartar de Dios. Pero por encima de una necesidad está Dios. Sin embargo, la gente opina. La gente que no tiene conocimiento y revelación opina. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos viene y nos rescata? Porque Dios quiere que tú y yo doblemos nuestras rodillas. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo, y aunque muchos han considerado que todavía no ha llegado el tiempo, ¿qué tiempo esperas? ¿Qué es lo que buscas? Y a pesar de que la gente opina, a pesar de lo que la gente dice, Dios sigue obrando. Dios sigue actuando. Y es ahí donde Dios te dice a ti y a mí,
Ve y háblale a los perdidos. Es donde a ti te dice, hermano y hermana de la iglesia, que compartas con los tuyos, que hables con tus hijos, que le compartas a tu esposa, que le compartas a tu esposo, que le compartas a tu hermano, a tu hermana. Ustedes no se han puesto a pensar cuántos hermanos o cuántos hombres y mujeres están en este momento desesperados en un hospital aún por la enfermedad del coronavirus. Ustedes se han puesto a pensar qué pasa con la familia de ellos. Muchos ya no los vuelven a ver nunca más, imagínense. Y es ahí donde este es el tiempo donde Dios nos manda a ti y a mí para que alcancemos a los perdidos, aquellos que no conocen a Cristo, por ahora por estos medios del internet. Pero tú ya tienes toda la tecnología, ya no hay excusa delante de Dios. Tienes el WhatsApp, el internet, el Face, el YouTube. Pero ¿por qué no has cumplido ese rol de sacerdote y de ministro de Dios? Sé que las noticias te llegan y nos afligen. Cuando aprendemos los noticieros, eso es terrible escuchar. Tragedia tras tragedia, muerte tras muerte. Y la mayoría de todos estos hombres y estas mujeres se van a la eternidad sin conocer a Cristo. Ahí dice que viene el llanto y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Por eso Dios en este momento nos está diciendo que debemos de alcanzar a los perdidos, que debemos de permitir que Dios entre en el corazón de ellos. Nosotros tenemos que convertirnos, tú y yo, en ganadores de esas almas, hermanos. Pero tú dirás, no, es que ellos no me escuchan. No importa, da la palabra, da el mensaje, pero tú en oración, métete siempre en oración y comparte ese mensaje. Háblales con amor. No los trates mal, no los obligues, sino en el amor de Cristo les puedes compartir. Ahora tú me preguntas, ¿y por qué debemos de ganar almas? ¿Por qué debemos de orar por nuestros hermanos, por nuestros familiares? ¿Por qué, dirás tú? Primero, porque es un mandato de Jesús. Esto no es ninguna opción, hermanos. Este es un mandato. Dios no quiere que gente se siga yendo a la otra eternidad sin compartir de Cristo, sin saber de Cristo. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tú tienes que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Nuestra casa tiene que hacerlo. La iglesia tiene que hacerlo. Hoy en día el mundo está pasando una crisis tan difícil. Situaciones tan agraviantes que eso duele el corazón, hermanos. Y no les compartimos, no les enviamos mensajes, no les hablamos. Unos piensan de que somos hasta aburridores los que hablamos de la palabra de Dios. Pero debemos de insistir. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No solo a los hermanos en la fe, a toda criatura, para que se conviertan en hijos de Dios. A tu vecino, a tu vecina, al médico, a la enfermera, a los hermanos y hermanas que están padeciendo el coronavirus, aquellos que tienen cáncer, enfermedades crónicas, aquellos que están pasando una necesidad económica difícil. Orando los unos por los otros, no murmurando, no levantando contiendas, no levantando divisiones, caminando fielmente en Cristo Jesús. Pero tú no quieres escuchar, tú piensas que esta es una palabra como muchas. Dios se está moviendo, hermanos.
Que no nos sorprenda la llegada del Señor Jesucristo en estos tiempos. La palabra dice que llegará como ladrón en la noche. Y ahí todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hombres, mujeres, niños. Y te preguntará el Señor: ¿predicaste, enseñaste, evangelizaste? Y tú que digas: no. Empecé yo a sufrir por mi comida, por mis alimentos, por mi trabajo, por el arrendamiento. Y el Señor te diga: apartaos de mí, hacedores de todo mal. Es triste, hermanos. Y continúa, dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que creyere en Cristo, el que nazca de nuevo. Porque muchos viven una religión, muchas viven una religión, se llenan de tanto conocimiento, escuchan al uno, al otro, y empiezan a hacer acepción de personas, aún de pastores, de hombres de Dios. Aquí es el que nazca de nuevo en Cristo Jesús. El que acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, ahí mismo se convierte en hijo de Dios. Porque si solo tú vives una religión, si no has nacido en pensamiento, has dejado tu manera de vivir, vives engañado, vives totalmente engañado. Y es ahí donde Dios se mueve, y es ahí donde Dios quiere. Mas el que no creyere será condenado. Porque si tú le crees a Cristo, si tú publicas tu fe de creerle, eres salvo, eres salva. Y la palabra de Dios dice que no solo se salva a los unos, sino que salva a los de su casa. Pero si ya no crees, si empiezas a dudar, si empiezas a juzgar, si empiezas a levantarte, ya no vas a vivir en torno a Dios. Ya no vas a vivir en torno a lo que Dios te dice. Y lastimosamente serán condenados. ¿Qué mensaje llevaremos? ¿Qué mensaje tú llevarás a todos aquellos que necesitan de Cristo? ¿Qué mensaje vas a llevar a tu esposa? ¿Qué mensaje vas a llevar a tu esposo? ¿Qué mensaje vas a llevar a tus hijos? ¿Qué mensaje vas a llevar a tus hijas? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje vas a llevar a la iglesia? ¿Qué mensaje vas a llevar al que está ahorita padeciendo de hambre, de sed? ¿Qué mensaje vas a llevar a aquellos que están padeciendo de enfermedades? ¿Qué mensaje vas a llevar a aquellos que están padeciendo injusticias sociales, políticas, aún religiosas? ¿Qué mensaje le vas a llevar? Y el mensaje es que debes de hablar de Jesús. Aquí no debes de hablar de tus hazañas, de tus proezas, cómo levantaste su ministerio, cómo levantaste templos. No, eso son añadiduras. ¿Cómo te convertiste en la mejor profesional, en el mejor profesional? ¿Cómo te convertiste en el mejor predicador? No, eso son añadiduras. Sino habla de Jesús. Habla de Jesús. Predica de Jesús de Nazaret. Estudia, medita en la palabra de Dios, métete con Dios. Habla sobre Él. Habla de que Él fue crucificado, que Él murió y resucitó por nosotros. Solo eso. Habla de que Él está vivo, de que su palabra es verdad, de que todo lo que Él dice es verdad. Él no es una imagen tallada. Él no es una imagen de piedra. Muchas veces Él no representa un templo físico. Él representa el templo espiritual que tú y yo somos. Es lo que quiere Jesús. Pero que lo vivas, que lo lleves a tu corazón, porque cuando tú llevas la palabra de Dios a tu corazón, a tu ser espiritual, esta palabra se vuelve viva y eficaz. Y ahí sanaremos, ahí levantaremos. Pero mientras se queda en la parte del alma, será
letra muerta, palabra muerta. Dios quiere eso. Dios no es una imagen, Jesús no es una imagen, no es una figura tallada en piedra, no es una escultura, mucho menos no es una pintura. Él es un Dios vivo. Es que no lo veo. Es que no hace falta que lo veas, sino que lo sientas en todo lo que ha hecho por ti, todo lo que ha hecho por toda la humanidad. Pero aún así somos ingratos, desagradecidos. Tengo que creer para ver, dice, o tengo que ver para creer, dicen muchos. Todavía tengo 20 años, 30 años, soy joven. No se dieron cuenta que en este accidente aquí en Colombia, que estalló ese camión de gasolina, murieron niños, jóvenes, adultos. Hermanos, la muerte no tiene acepción de personas. Niños, jóvenes, adultos pueden morir en un minuto. ¿Y a dónde se fueron? ¿Dónde están? Y es ahí donde tenemos que hablar de Cristo, porque Dios está vivo. Esto fue dicho y manifestado aún desde antes, por los siglos de los siglos. Pero nuestro corazón se ha endurecido, hermanos. Se ha endurecido mucho. ¿Cómo se sentirá Dios mirándonos ahora en pandemia? ¿Cómo se sentirá Dios mirándonos en cuarentena, encerrados en nuestras casas? ¿Cómo estamos tratando nuestro hogar? ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres? ¿Cómo? ¿Cómo estamos murmurando de los pastores, de los ministerios? ¿Cómo estamos denigrando a nuestros hermanos? Pero aún en medio de ello, Dios se está moviendo, hermanos. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para todos nosotros. Donde tú te encuentres, donde tú estés, medita sobre ello, empieza a hablar de Cristo. Este es el tiempo. Empieza a vivir las cosas de Cristo, porque este es el tiempo. Porque es necesario que nazcan de nuevo para que el Evangelio les resplandezca. No podemos vivir como estamos viviendo, con emociones. Y la buena noticia es que Jesús murió, Él resucitó al tercer día. Eso es con el propósito de que para que aquel que cree en Jesús fuera salvo. El sello de la resurrección es nuestra vida eterna, hermanos. Pero no seamos egoístas. Hablémosle a todos los pueblos. Hablémosle a toda la gente. Dios nos pondrá su palabra, porque el Espíritu de Dios estará sobre nosotros, dice Isaías 61. Y fue lo primero que Jesús habló cuando inició su ministerio. Y la buena noticia es que tenemos a Jesús. Y como Jesús resucitó el tercer día, debemos de compartirlo para que muchos crean, hermanos. De pronto nuestros templos físicos ahí quedarán. Pero la palabra que transmitamos de unos a otros, traerá vida eterna y salvación a muchos hombres, a muchas mujeres, a muchos niños. Porque Dios está con nosotros. Y el que recibe a Jesús obtiene la salvación y el perdón y la bendición. Ojo, que la salvación no solo es irse al cielo y estar allá y gloria a Dios, no. La salvación viene desde aquí, la salvación implica mucho más. La salvación trae sanidad, trae liberación, trae prosperidad. Porque Dios no quiere vernos afligidos aquí en la tierra, caminando en pobreza, en necesidad. Él quiere darnos mucho más, pero está probando nuestro corazón.
Él está probando nuestro corazón. Aún en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, Dios está probando nuestro corazón. Dios está mirando si tú y yo hemos endurecido nuestro corazón. Si tú y yo estamos proclamando las buenas nuevas del reino, hermanos y hermanas. Esto no es solo tiempo de glotonería y de comida, no, hay que ayunar, hay que orar, hay que postrarse delante de Dios. Acabé un ayuno muy largo, nunca lo había hecho, de 84 días, nunca lo había hecho. Apenas me estoy recuperando. Pero me pasó de todo, absolutamente de todo. Pero jamás dejé el arado, jamás abandoné a Dios. Me levantaron cuentos, me dijeron de todo, pero firme con Cristo. Y sigo caminando con Cristo. Y es lo que yo quiero. Y dice la palabra de Dios en Isaías 45, del 21 al 24, proclamad y hacedlos, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Si no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Hermanos, debemos de salir a ganar almas. Debemos de predicar las buenas nuevas del reino. Este tiempo que tú meditas y predicas no es un tiempo perdido. Este tiempo, pastor o pastor que tú me estás escuchando, hermano en Cristo Jesús, este tiempo que compartes con los tuyos, padre o madre de familia, que le hablas a tu esposa, que le hablas a tus hijos, no es un tiempo perdido. Dios recompensará, además de la salvación que Dios da. Porque debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios aquellos que predicamos a Cristo. Porque Él es nuestro Rey. Porque su mensaje es innegable y nos trae poder, sanidad. Y la gente va a creer en el testimonio de Cristo Jesús. La gente va a creer en la obra de Dios. La gente va a creer en las cosas de Dios. La gente va a creer. Hay 3 formas para ganar almas. Si tienes con qué apuntar, bueno, si no, escucha atentamente. Primero, a través del testimonio. Qué importante es el testimonio. Muchos podemos hablar, muchos podemos decir tantas cosas, pero si nuestro testimonio genera dudas, genera cuestionamiento, no prediques, quédate callado, quédate callada, sana tu corazón. No prediques un evangelio que puede estar contaminado, porque Dios no da su palabra a aquellos que no andan en integridad. Olvídese, se vuelven en emociones, se vuelven en intelectualismo y en conocimiento. Mira cómo estás caminando delante de Dios. Y cuando tú tienes un testimonio que transforma vidas, cuéntalo, coméntalo. ¿Cuántos testimonios hemos tenido de los hermanos de la iglesia? ¿Cuántos testimonios hemos tenido en estos días? Si yo me pongo a preguntar a las 5,000 personas que están en todo el mundo escuchando este mensaje, que me mandaran testimonios de ellos, Dios mío, no acabaría nunca. Cuenta ese testimonio, cuéntales, que sea claro, conciso, en lo que Dios ha hecho en tu vida.
aunque parezca horrible, terrible, pero cuéntales ese mensaje. Ese mensaje convence y transforma vidas, pero que sea un mensaje verídico, verdadero, no lleno de fábulas, de mentiras y engaños. Habla de Cristo, porque Dios tomará ese mensaje que tú hagas y lo convertirá en palabra y en mensaje de vida eterna para muchos. ¿Cuántos se han convertido no por la palabra, sino por el testimonio de muchos hombres? ¿Cuántos se han convertido no por la palabra, sino por el testimonio de muchas mujeres que son impactantes? Cuando tú lo escuchas, uno queda totalmente asombrado. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Pero debes de ser hombre transformado, nacido de nuevo. El testimonio del apóstol Pedro, el testimonio del apóstol Pablo, el testimonio de muchos hombres hoy en día, Dios mío, nos permiten acercarnos a Dios. Por eso Dios se está moviendo. El libro de Joel 2:28 dice que tendremos sueños, tendremos visiones, Dios nos hablará. Testimonios de muchos hombres y mujeres curados por el coronavirus, por el cáncer, por enfermedades. Testimonios económicos, como Dios en un día suplió tantas necesidades. Testimonios sobrenaturales, que Dios hace la comida y nunca se termina. Ahí estamos nosotros con bendición. ¿Por qué es importante ese testimonio? Porque ese testimonio va a ser utilizado por Dios mismo para convertir a muchas personas. Y esto no es necesario que argumentes doctrinas, que hables de iglesias o de pastores, no. Simplemente habla lo que Dios ha hecho por ti en tu vida. Primero, el testimonio. Segundo, hermanos, a través del amor. A través del amor. Y la palabra nos dice que en estos tiempos, a causa de muchas cosas, el amor de muchos se enfriará. Pero no es así el amor de Dios. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios. Dios ama al mundo, Dios ama la creación, Dios ama a las criaturas. Dios no solo ama a sus hijos, Dios no solo ama a su pueblo, Dios no solo ama a Israel, sino que ama a todas las criaturas, porque toda criatura es hecha por Dios. Y Él no quiere que la raza humana se pierda. Él tampoco quiere que la raza humana se envanezca ahora con tantas cosas que se hablan. La humanidad está jugando a ser Dios. No han querido postrar sus rodillas delante de Dios. No han querido humillarse delante de Dios. Pero este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo. Y es a través del amor. Ahora el amor no es dar objetos. Es dar el corazón de Cristo a todos los demás. Es dar el Espíritu Santo a todos los demás. Es brindar el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que mora en nosotros a todos los demás. Transformando vidas, cambiando vidas. Que no sean superficiales como muchos dicen, que sean espirituales, que avancen cada día más en el conocimiento y en el poder de Dios. Pero nadie quiere. Todos quieren vivir como están viviendo. No saben la bendición que Dios nos trae cuando un pueblo se arrepiente, cuando un pueblo se humilla. Ni el coronavirus nos tocaría, ni estuviéramos confinados. El amor es tan importante, hermanos, que el mismo apóstol Pablo dice que sin amor somos címbalos que solo reteñimos más.
que aunque nos hagamos quemar por la gente, entreguemos nuestros bienes, hagamos obras de beneficio, si no tenemos amor, de nada sirve. El amor te lleva para que tú compartas a tu esposa. El amor te lleva para que tú compartas a tu esposo. El amor te lleva para que tú compartas a tus hijos, a tus padres, a todos. Porque tú no quieres que nadie se pierda. Imagínense en el amor de Dios. No es que tengo que ver para creer. No, no pienses en eso. Eso es algo de Satanás. Satanás ha entenebrecido tu entendimiento para que la luz del Evangelio nunca te resplandezca, hermanos. Dios es práctico. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor es el que conquista cualquier corazón. Conviértete en ese vaso frágil, lleno de gozo, de paz, de benignidad, de templanza, de dominio propio. Ahí se conoce un hombre espiritual, ahí se conoce a una mujer espiritual. No altivos, no soberbios, no ingratos. Como la palabra de Dios dice, no fatuos. Dios mío. No amadores de sí mismos, porque en estos postreros tiempos unos fingirán amor, fingirán piedad, creencia, pero mentira. Otros se meten a las iglesias solo para sacar a aquellas mujeres que viven aprendiendo del Evangelio y nunca aprenden. A hombres y a mujeres, diría yo. Pero este amor de compartir para que otros sean salvos y seamos ganadores de almas, Dios mío, eso tiene un galardón como nunca. Aquí en la tierra también. Necesitamos dejar de juzgar, necesitamos dejar de criticar y buscar el amor de Dios siendo testimonio hacia los demás. Muchos viven una religión. Aquella mujer, aquel hombre que encerraban a sus 2 hijos, no les daban ni comida y se iban a predicar las buenas nuevas. Cuando me enteré de ese asunto fue terrible. Religión, religión. ¿Por qué no llevaban a esos niños en sus épocas y sus niños con la Biblia y predicaban el Evangelio? Todos hemos convertido la parte espiritual en ritual, nada más que en ritual. Y eso es ley muerta, y eso es letra muerta. Claro que hay que ser solemnes, respetuosos delante de Dios, claro. Eso es importante. Pero para ganar almas tenemos que dar testimonios de amor, de fidelidad, de cambios en nosotros. Tenemos que demostrar que el amor, que es el fruto del Espíritu Santo, mora en nosotros. Y por último, hermanos, a través del poder sobrenatural de Dios. Primero, a través del testimonio. Segundo, a través del amor. Y tercero, a través del poder sobrenatural de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 y 18 dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué precioso mensaje. Dios te ha dado a ti y a mí, hermanos, poder. Dios te ha dado a ti, hermano y hermana, autoridad. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no haces y tomas el poder y la autoridad de Cristo para transmitir el mensaje? Porque a través de ese poder y esa autoridad Dios te va a revestir de un poder sobrenatural que harás maravillas, prodigios. Porque estos son señales que seguirán a los que creen, dice la palabra de Dios. Tú imponiendo manos, sanando, curando, orando por situaciones financieras, multiplicación, bendición. Pero nada, nada. Muchos dirán, como dice el Evangelio, ¿dónde está tu Dios? Dirán. Así lo enfrentaban al rey David. ¿Y dónde está tu Dios? Y el rey David en los salmos escribía: Señor,
No escondas tu rostro de mí. Que no digan ellos, que me critiquen, ¿dónde está mi Dios? Ayúdame, decía. Y Dios lo ayudaba, lo cambiaba. Ahora, ¿cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios? Por fe y con humildad, hermanos. Por fe y por humildad. Metidos con Dios. Aquellos hermanos y hermanas que conocen nuestra vida ministerial sabrán de que no mentimos, de que ya muchos años caminando en Dios, muchos años. Cuando esperaba que Dios se manifestara en mi vida, se retardaba más la bendición, pero nunca dejamos de creer, nunca dudamos de Dios. Y Él está caminando contigo, Él quiere caminar contigo. Si tú eres humilde y si tu fe crece, Dios te va a utilizar para hacer grandes cosas. Por eso debemos de ser humildes. Y la humildad nos va a permitir reconocer que Dios es el único que nos va a llenar de su unción, de su poder, de su autoridad. Y por eso seremos testigos a muchas partes. En Samaria y hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. No para gloriarnos, no para decirnos que como muchos tengo solo Dios, el favor de Dios, mentira. Sino que con humildad aceptemos lo que Dios nos quiere dar. ¿Para qué? Para que seamos testimonios para muchos, porque si esas personas creen en Dios, van a ser sanos, van a ser restaurados, van a ser limpiados, van a ser liberados, van a ser usados también. Ustedes miran cuántos hombres y mujeres dan testimonio de vida. Y es ahí donde Dios se mueve en tu vida. Dios quiere utilizar tu vaso, que eres tú, para dar testimonio de muchos, porque por amor al mundo Dios envió a Jesús. Y aquel que acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, dice en el mismo Evangelio, el Evangelio de Juan capítulo 3, capítulo 1, versículos 8 al 12, dice que se convertirán automáticamente, por así decirlo, en hijos de Dios. No en criaturas, sino en hijos, con todos los derechos, con todas las bendiciones. Tú y yo tenemos un gran privilegio. Y eso es un honor para nosotros. Esto no es una pérdida de tiempo. Que prediquemos el mensaje de Cristo. Que prediques a Cristo. Que te levantes a predicar por Cristo. Ahora más en estos tiempos. En estos tiempos. Para que tú puedas ser utilizado en tu casa. Para que tú puedas ser utilizado hoy en día en las redes sociales. Antes era en el vecindario, antes era en el trabajo, en las escuelas, en las universidades, porque hay mucha necesidad, hermanos. Hay mucha necesidad, hay mucho dolor. El pueblo está triste, está afligido. No es lindo y alegre estar encerrados ahorita en un apartamento. No es bonito y alegre estar encerrados en una casa, que no podemos salir ni a la esquina. Eso es terrible, eso es terrible. Pero la palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo los escucharé, los sanaré y limpiaré su tierra. Nos prosperará. El poder de Dios se va a mover a través de tu vida y de mi vida, siempre y cuando, hermanos, prediquemos a Cristo. En Romanos, para terminar, 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todos. Por eso Dios te llama hoy, hermanos, por eso Dios te llama hoy, hermana, a ser ganadores de alma. ¿Hace cuánto tiempo no compartes de Cristo? ¿Hace cuánto tiempo tú no le hablas a alguien que esté necesitado en una situación económica, física, espiritual o emocional? ¿Hace cuánto tiempo? Pero este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo para que ores por los enfermos, para que ores por aquellos, por los afligidos,
por las tinieblas, por la palabra de Dios dice en Hechos 10:38, para todos aquellos los que están siendo oprimidos por el diablo. Ahí vino Jesús a liberarnos. Hermanos, el corazón de Dios está con las almas, está contigo, para que les compartas, para que les hables. Donde quiera que tú tengas la oportunidad de compartir de Cristo, hazlo, hazlo. No solo son los pastores, no solo son los líderes, son aquellos hombres que han nacido de nuevo y que se han apartado de todo mal y le siguen a Cristo. Dios los llena de su espíritu y permitirá que le hable a mucha gente, que tú hables a muchas personas. Cuando inicié la página del Face hace algunos tiempos, no pensé llegar junto con la emisora. Cuando la empecé, he trabajado solo en esa obra. Pero con la paciencia de Dios, hemos llegado a 5,000 personas que todos mandan mensajes, me dicen muchas cosas. Todos mandan mensajes. Y eso demuestra que la palabra de Dios se está multiplicando, se está multiplicando. Yo no conozco. Son muy pocos aquellos que puedo conocer físicamente, con la excepción de los hermanos de la iglesia, ya algunos amigos y amigas que comparten la palabra de Dios. Alguien me dijo, vamos a multiplicar a los 10,000, y lo vamos a hacer. Vamos a los 10,000. Ojalá que algún día esos 10,000 vengan y llenen nuestros templos. Ojalá que esos 10,000 personas vengan y se postren delante de Dios. Pero ahora lo que yo quiero es que compartan esos 5,000 a otros 5,000, se vayan multiplicando con maravillas y prodigios. Porque el propósito de Dios, hermanos, es que tú y yo ganemos almas, que este es el tiempo. Dios ya puso el mensaje en tu boca. Ahora ve y conviértete en un instrumento de Cristo para evangelizar, para llevar luz en medio de las tinieblas, para que seas diferente en el mundo en el cual tú estás caminando. Sé, hermanos, un ganador de almas. Espero que este mensaje te guste. Espero que este mensaje te haya puesto a pensar. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Bendito Dios, Padre Santo, Padre Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios eterno y Padre nuestro. Hoy hemos venido, Señor, a proclamar esas buenas nuevas, Señor. Hoy queremos que tú nos permitas nacer de nuevo, Padre Santo, para conocer tu poder, tu autoridad y tus maravillas. Oro por aquellos que están haciendo la obra ministerial de predicar el Evangelio. Oro por aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adultos, aquellos mayores que están utilizando adecuadamente el Internet para llegar a muchos hombres, mujeres y niños. Oro por todas las familias en este momento confinadas en todas partes del mundo, en sus casas, para que la luz del Evangelio entre, para que el Espíritu de verdad entre, Señor, para que no haya división, contienda, pleitos, para que el gozo, la paz, la mansedumbre, el dominio propio domine nuestros hogares. Oramos por todos los padres, las madres. Oramos por todos los hijos, Señor, para que sean esos instrumentos de vida, Señor. Oramos por todos aquellos que están enfermos por coronavirus en nuestra ciudad, en nuestro departamento, nuestra nación, en el mundo entero. Dales esa oportunidad de vida, Señor. Oramos por todos los niños, jóvenes y adultos que están padeciendo enfermedades como cáncer, leucemia, enfermedades crónicas. Oramos por aquellos hogares que están en necesidad económica, Señor, que necesitan un milagro financiero. Muchos tienen que pagar sus arrendamientos, su comida, su alimentación. Oramos, Padre Santo, para que esos trabajos sean restablecidos, Señor. Oramos por todas las necesidades de tu pueblo, Señor. Oramos por la necesidad del ministerio, de la casa. Muchos han abandonado aún el templo. Muchos han abandonado aún a sus pastores. Oramos, Señor, por ellos. Ten misericordia de todos ellos. Que el amor, el testimonio y lo sobrenatural gobierne las vidas de cada uno de nosotros, Señor.
Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tráigame la Biblia. Bendito Dios, Padre Santo. Amén. Espero que te haya gustado. Espero que este mensaje de hoy haya alimentado tu vida. Nosotros estamos, ahorita continuamos el mismo mensaje en la radio, pero es la bendición de Dios. La bendición de Dios para que alcance todas las bendiciones del reino, para que Dios, para número 6:22, todas las bendiciones del reino, para que Dios te bendiga. Así que te deseo lo mejor. Cumple el rol y el llamado que Dios te ha llamado. Métete con Dios, estudia la palabra de Dios. Siempre aconsejamos que inicien con el Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento que inicien con el Evangelio del apóstol Juan, ese libro espiritual de Jesús. Muchos lo llaman como el Génesis de Jesús. Escúchenlo, eso va a transformar su vida. Vamos a orar. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amantísima casa de Dios, amantísimo pueblo de Dios, donde tú te encuentres, que el Espíritu, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te acompañen en esta semana, y que todos tus sueños y tus anhelos se cumplan en Cristo Jesús, con la bendición. Amén, amén, amén. Así que los estaremos esperando en 8 días. El Señor también nos hablará. Y oremos para que todo se haga conforme a la voluntad de Dios. Así que te bendigo. Les habló Silvio Reyes Restrepo, de Iglesia Internacional, Casa de Oración, Renovación Cristiana. Que Dios te bendiga. Amén.